Hola amigos, mi nombre es Juan Aleso y junto a Carlos Olubica queremos saludarlos y invitarlos a compartir con nosotros este espacio de reflexión que hemos dado en llamar El Derecho y el Revés. El Derecho y el Revés busca desentrañar de aquel manto que el poder pone sobre los hechos del pasado para poder traerlos al conocimiento de todos. Para transitar ese camino nos acompaña hoy Claudia Vernazza. Claudia es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad de La Plata, tiene un doctorado en Ciencias Sociales y un magíster en Ciencias Sociales orientadas a la educación. Además ha sido subsecretaria de Gestión Pública en el año 2007, del 2003 al 2007, y ha sido diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde el 2007 al 2011. Se ocupa en su carácter de docente en lo que hace al grado, a las carreras de grado y de posgrado, pero fundamentalmente a mí me gusta destacar esa cualidad humilde que ha mostrado siempre Claudia en lo que hace a ser maestra, y como tal ha trabajado en los hogares que dan cabida a aquel grupo de jóvenes en situación de riesgo, generando una red de acogimiento a justamente estos jóvenes. Gracias Claudia por estar con nosotros. La verdad que siempre es un gusto encontrarnos contigo. Realmente estamos viviendo en la Argentina una situación que es calamitosa. Todos los sistemas, si fuéramos un organismo vivo, estamos en un colapso total. Los sistemas educativos, financieros, judiciales, sin duda, y por supuesto democráticos. Sí, pero además el caso es que si esto fuese una enfermedad, es una enfermedad que a veces da la impresión de que te recuperás, que ha habido una remisión total y de pronto caemos de nuevo en lo mismo. Es una situación difícil para aquellos que estamos interesados en hacer yo diría, un diseño nuevo de país, y no una reconstrucción, sino una construcción totalmente nueva. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, pero me parece que hay toda una tarea por delante muy difícil, sobre todo en algunas áreas como la de educación, que vos también sos una conocedora, en donde le han puesto precio a eso. O sea, de pronto es una mercancía más. Después del 85 con Alfonsín, cuando se decidió que la educación pública podía ser o de gestión privada o de gestión estatal, empezamos a hacer una caída completa. Pero bueno, yo quisiera saber tu opinión respecto a cómo reconstruir, a cómo construir ese país que nosotros deseamos, que indudablemente por una cuestión de cultura tiene eje en la educación. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos y Juan. Argentina no escapa a una oleada de un modelo capitalista concentrado, neoliberal, que no cree ni en los países, ni en las identidades nacionales, y que no cree en el Estado. Por lo tanto, estamos asistiendo a un modelo, a un proyecto, y estamos viviendo un proyecto de privatización de lo público. En esa privatización, quienes dirigen hoy grandes carteras estatales, las carteras de modernización, de salud, de educación, están pensando siempre que es mejor tercerizar aquello que el Estado estaba haciendo, porque el Estado no lo hace bien, porque es burocrático, porque es lento, por la excusa que cada uno de ellos pone, y le entregan, por vía de la tercerización, esa realización de los servicios a empresas que ellos creen más preparadas para esto. Por supuesto que casualidad que las más preparadas son las empresas amigas del poder, algunas de las cuales tienen doctrinas muy livianas a la hora de llevar adelante políticas públicas. Doy el caso de educación porque es el que vos nombraste. En la provincia de Buenos Aires están apareciendo organizaciones no gubernamentales y consultoras contratadas en dólares por la cartera educativa de la provincia, que se dedican a la formación de maestros por fuera del rol que le compete en esta materia al Consejo General de Educación. O sea, las instituciones públicas han dejado de tener importancia en este modelo, se las deja casi agonizar,
sacándoles recursos. Y en estos contratos, estas consultoras, una de ellas muy bien 10, por ejemplo, se llama, en general, consultoras y ONGs ligadas y vinculadas a organizaciones internacionales, muchas a ONGs norteamericanas, traen propuestas de estilo conductista, casi siempre muy ligadas a la programación neurolingüística, este tipo de nuevas teorías, que no forman parte ni de nuestra tradición, ni tampoco forman parte del universo de conocimientos profundos sobre la educación que ha producido la universidad pública de nuestro país y de la región. Por lo tanto, hay una suerte de estrategias superficiales, neoconductistas, privatizadas, que además van quitando la idea de que lo importante es la nación, la identidad, la historia de esta nación, y pasan a ser más importantes temas más propios de un continuo presente, temas propios del mercado. Esta tercerización da lugar a negocios para estas consultoras, pero al mismo tiempo da lugar a un debilitamiento, una dilución de los programas públicos, a despidos en muchísimos casos, porque quedan muchos trabajadores sin tarea, entonces justificaría el despido, lo que lleva en el fondo a un modelo mucho más superestructural, que es el modelo de que aquí mejor que lo público desaparezca y que quede solo un escenario de mercado, o que lo público se dedique nada más al disciplinamiento social, al control social, a que el Estado sea un Estado policial para que controle la calle y no más que eso. O sea, el rol que le asigna el neoliberalismo al Estado sería ese exclusivamente. Sí, alguna regulación para no pelearse entre ellos, entonces hacen una regulación de la moneda, alguna regulación de los bancos centrales, alguna monitoreo por parte del FMI a la convivencia financiera, pero no mucho más. O sea, le piden al Estado que les imponga a ellos mismos reglas de juego para entre ellos no matarse, digamos, entre los mismos grupos financieros, y le piden al Estado que les haga el poder de policía. O sea, ni siquiera le estarían planteando actualmente al menos lo que se planteaba años atrás del neoliberalismo, que era que el Estado se tenía que dedicar a garantizar la salud, la educación y la seguridad, claro, y la administración de justicia. O sea, ni siquiera eso ahora. Fíjate que hay un hecho emblemático que son cuáles son los ministerios que han sido suprimidos en la última supresión de ministerios. No casualmente se suprimen dos ministerios históricos de la historia argentina, como son los ministerios de salud y trabajo del primer peronismo, o los ministerios de ciencia y tecnología, de cultura y de turismo del periodo kirchnerista. Todos ministerios propositivos, ministerios muy propios del estado de bienestar, que en su momento el liberalismo convivía con eso, pero ya descubrió que con eso también se puede hacer negocio. Se puede hacer negocio con la cultura, con el turismo, con la salud, con la educación. La privatización de la salud y de la educación está en sus planes, con lo cual ya ni siquiera estamos ante la ola liberal propia de fines de los 70. Claro. Estamos en una mucho más cruda. Claro, por eso a mí me traía un poco a la memoria ese famoso eslogan de la última dictadura cívico-militar, que era achicar el Estado y agrandar la nación, ¿no es cierto? Pareciera que hoy se recupera ese eslogan, pero mucho más, digamos, recargado, con una dimensión en cuanto al achicamiento del Estado mucho mayor. Sí, sobre todo lo que resulta bastante llamativo es que cuando el Estado quiere llevar adelante un programa, como es el programas contra la desnutrición infantil, o para erradicar la desnutrición infantil, terceriza en ONGs amigas. Como es el caso de CONIC, hay mucho dinero pasado a una ONG como es la ONG del doctor Albino. Entonces allí hay una suerte de neofilantropía, donde bueno, al niño pequeño, sobre todo en la primera infancia, se le presta especial atención, como mostrando bueno que hay cierta humanidad. Pero no dejan de ser gestos neofilantrópicos que vienen a, de alguna manera, humanizar el rostro de un modelo de capital concentrado. Hay división del trabajo, división internacional del trabajo, como varios siglos atrás,
nosotros nos tenemos que dedicar a nuestras materias primas y a la provisión de servicios y no mucho más. Todo lo que pueda hacer, promover una industria que por supuesto en sus primeros pasos nunca va a poder competir con la industria de punta, pero que puede generar un mercado interno, al menos en la región. Nosotros tenemos un mercado que en los últimos años hemos formado con Brasil muy interesante. Ese tipo de líneas ya no se trabaja. O sea, pareció en un primer momento, en estos 3 años, últimos años, en un primer momento parecía que estábamos ante un neodesarrollismo, pero a poco de andar hubo una clara opción por un modelo más bien financiero. No un modelo liberal productivo, sino un modelo liberal financiero. Bueno, esto está ocurriendo en muchas partes del mundo. Sí, exactamente. No es un fenómeno exclusivamente local, aunque acá tenga sus particularidades. Así es. Digamos, pienso que es un proceso, vos me dirás qué pensás al respecto, que empezó allá hacia finales de los 70, con Reagan en Estados Unidos, con Thatcher en Gran Bretaña, en donde se impuso como una nueva visión, yo diría, cultural respecto a lo que es el Estado o el rol del Estado. Sí, es así, está bien el punto de partida que señalás. En el caso de la Argentina, la preocupación y el problema que ellos tienen es que nosotros tenemos una larga tradición de organización del mundo del trabajo. Nuestros sindicatos, todo lo que ha sido el paso del peronismo, ha dado una fuerza al mundo del trabajo y una capacidad de disputa de las ganancias con el mundo del capital que todavía hoy es muy fuerte. De hecho, hay mucha resistencia en la calle comparado con otros países de la región. Muchos países y muchos dirigentes de otros países miran con envidia, con una suerte de admiración de nuestras movidas en la calle, que incluso para mí han sido escuela de los movimientos de mujeres. No, sí, eso sin duda. Sí. Porque ya hay una tradición en nuestro pueblo de ganar la calle cuando no estamos en las instituciones o cuando las instituciones nos excluyen. Vos sabés que yo estuve hace poquitos días en México. Y esto que decís vos de cómo nos ven desde afuera, con cierta envidia o admiración, o mezcla ambas cosas por nuestra organización social y sobre todo por el movimiento obrero organizado. 2 cosas me ocurrieron. Una con el chofer del vehículo que me trasladó desde el aeropuerto, que me empezó a hablar de cómo es la situación laboral en México, donde la mayoría de los trabajadores que tienen cierto grado de formalización ganan el salario mínimo y ni un peso más, que los sindicatos están casi todos entregados al poder económico o al gobierno de turno, que no defienden los intereses de los trabajadores. Y me dijo específicamente, no es como ustedes en la Argentina que tienen sindicatos que defienden a los trabajadores. Eso fue una. Y otra, en el lugar donde estaba, uno de los empleados del hotel, me preguntó, porque me dice, ¿y usted de qué trabajan? Y digo, yo estoy jubilado, sigo haciendo algunas actividades, pero estoy jubilado. Y me dice, ¿en Argentina todavía existe la jubilación? Yo le digo, bueno, no, perdón, ¿todavía existe? No, me dijo, ¿existe la jubilación? Yo dije, bueno, desde hace mucho tiempo existe la jubilación. Porque acá en México el gobierno la eliminó e impuso un sistema, él me lo nombró con una sigla que no recuerdo, se impuso un sistema por el cual no hay más jubilación como no ser los aportes a un seguro de retiro. E incluso me dijo que la mayoría de las empresas, por ejemplo una empresa hotelera en la que él trabaja, lo que hacen es periódicamente concluir los contratos de trabajo, borrar todo vestigio de antigüedad acumulada y ofrecer un contrato nuevo, con lo cual no hay posibilidades de tener una antigüedad como para reclamar ningún tipo algunos lo deben de haber importado eso. Porque esa práctica está no, seguramente, pero allá está ya masificado, o sea, no es algunos casos, son todos los casos así. Entonces, bueno, en apoyo de lo que vos decías, acá tenemos en ese sentido todavía, esperemos
Sí, ahora podamos mantener Carlos una y situación muy Claudia, diferente. a mí hay algo que me preocupa sobre todo lo que ha ocurrido en Brasil, porque esto es como que la parte del pueblo está votando en contra de sí mismo. Esto es lo que ha ocurrido en Brasil, esto es lo que también ha ocurrido acá cuando lo eligen a Macri. Está un voto en contra, porque en definitiva por supuesto, mucha gente habrá creído que iba a mantener el fútbol para todos, que la pobreza iba a ser cero, que no iban a devaluar y un montón de cosas más, toda mentira. Pero el caso es que esto se replicó en Brasil, con una diferencia que, a mi entender, se va a hacer muy difícil remontarla en la segunda vuelta. Y eso sería muy pernicioso para las elecciones acá en Argentina. No sé cómo es que lo ves vos. Sí, yo prefiero pensar que en el marco de un aparato de propaganda enorme, porque obviamente el capital concentrado tiene toda la tecnología para entrar a cada una de nuestras casas y a cada una de nuestras cabezas a través de los teléfonos, de todos los aparatos tecnológicos, y penetra de una manera tremenda. Además saben penetrar en nuestra religiosidad como continente. Es un fenómeno interesante lo que está señalando, porque eso fue el caso claro, de Brasil. a través de financiamiento de determinadas iglesias protestantes, Sí. no de cualquiera, No. sino las que tienen más un componente mágico. Las y que demás. no son las tradicionales, o sea, no Obvio. son los metodistas, no son los Obvio. luteranos, que esos acá y en otras partes tienen una posición mucho más progresista. En Sí, pero no solo metodistas y luteranos, el evangelismo en general ha dado mucho beneficio a los pueblos tanto de Brasil como nuestros. Ha llegado donde otros cultos no llegaban, pero ellos apuestan específicamente a la Iglesia Universal y ese tipo de formatos, que son formatos cuasi televisivos, Sí, sí, sí. o que están más hechos para el show que para la reflexión y la vida religiosa, digamos. Pero más allá de ese aparato, yo prefiero creer que hay expectativas sociales que buscan su causa. Como la expectativa social de Brasil buscaba su causa en Lula, en un aparato de medios donde no había ni hay un solo canal a favor de Lula. En ese escenario Lula ganaba, Sí. tuvieron que apresarlo para que surgiera Bolsonaro. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se hizo fue un traslado de expectativas de tipo más emocionales, porque nosotros somos seres racionales y emocionales. Se hizo un traslado de expectativas que finalmente va a encontrar su cauce, va a encontrarlo, más tarde o más temprano va a encontrarlo, porque esa experiencia no puede salir bien. Pero yo prefiero pensar así, prefiero que son búsquedas que, bueno, encuentran su cauce cuando al agua se le obtura por dónde tiene que ir, busca por otro lado, y en este caso no está buscando por el mejor camino, pero el mejor camino, el poder lo obtuvo, que es Lula preso. Si Lula no estaba preso... No, eso sin ninguna Pues, duda. Sí, sí. Entonces, el dato de Lula preso, de Lula proscripto, es un dato clave para entender que la democracia está siendo débil, sus reglamentaciones son muy débiles para enfrentar a los poderes fácticos, sobre todo con el brazo contramayoritario del poder, que es el poder judicial, que juega a favor del poder fáctico. Y en el caso nuestro, digo lo mismo. Las expectativas fueron estafadas, la gente fue engañada, pero en realidad se buscaba bajar los decibeles de la confrontación, se buscaba mejorar ciertas aristas, ciertos aspectos de los programas del periodo de Cristina, y lo que sucedió fue una estafa electoral, porque sucedió exactamente lo contrario de lo que se dijo en los debates públicos. Así que con lo cual yo tengo mucho respeto por el voto y creo que en la Argentina va a haber un castigo a esa estafa. No sé para dónde va a ir el voto castigo, pero va a haber un castigo a esa estafa, porque la gente objetivamente ve que se ha deteriorado su calidad de vida cuando lo que estaba buscando eran leves cambios, o cambios más bien de modos y no de fondo. Ahora, volviendo, Claudia, un poco al tema del Estado, o sea, la relación del neoliberalismo con el Estado. Ellos
utilizan siempre como forma de denigrar la gestión estatal los conceptos de eficacia y de eficiencia. Sí, sí. Lo público es ineficaz e ineficiente y lo privado sería lo contrario, sería el sumum de la eficacia y la eficiencia. ¿Vos qué pensás? Bueno, ellos tuvieron mucho éxito instalando culturalmente este principio general. Ese principio no tanto general. en la ejecución, pero bueno. Ese principio en la general. ejecución lo contrario. No, por eso estoy hablando del principio teórico. Sí, sí. Como principio teórico lo instalaron con mucho éxito por motivos que tienen que ver con que pega contra alguna experiencia de burocracia innecesaria. O sea, la gente tiene experiencias de aparatos del Estado burocráticos. Entonces, a la gente le hace eco cuando le dicen el Estado es ineficiente. Ahora, en primer lugar, la preocupación por la eficacia y la eficiencia no es una preocupación del neoliberalismo, es una preocupación de todos los que gestionamos. De hecho, el discurso de Perón a los funcionarios públicos del año 52 es un discurso donde él le habla a sus funcionarios. Piensen que eran funcionarios que venían de la República Conservadora, no eran funcionarios que había puesto él, ¿no? Eran funcionarios de carrera, y él les habla de esta preocupación por la burocracia. O sea, todos estamos preocupados por la burocracia, no solo los liberales. Eso es lo primero que hay que aclarar. Y lo segundo que hay que aclarar es que ya desde los 70, Bernardo Klicksberg, que no se lo puede tildar ni de peronista, ni de que él está más allá del bien y del mal, es un gran teórico de los temas administrativos. Bernardo Klicksberg decía, en su teoría de las organizaciones, un libro clásico de él del año 70, de la década del 70, él decía, lo que se vuelven burocráticas son las organizaciones macro, sean públicas o privadas. IBM cae, o Ford cae, víctima de su propia burocracia. O sea, él veía en empresas privadas cómo las burocracias también crecían como un cáncer. Entonces, él postulaba modelos modulares, modelos de proyectos más pequeños, de escala más menor, tanto para lo público como para lo privado. Y nosotros tenemos la experiencia en nuestro país de cómo la asignación universal por hijo, la gestión, la administración de la asignación universal por hijo, la administración de las notebooks, la entrega de DNIs, la entrega de pasaportes, demostró que se puede ser absolutamente eficaz y eficiente desde el Estado. O sea, ya tenemos experiencia tanto de que lo privado puede ser burocrático como que de lo público puede ser eficiente. Pero hay que dar la batalla cultural ahora. Claudia, recién hablabas de una batalla cultural, de alguna manera, que tenemos que librar. Yo recuerdo que cuando nosotros, el Campo Nacional y Popular, perdimos las elecciones en el 2015, se empezó a hablar mucho de que perdimos una batalla cultural. Y Macri, en más de una oportunidad, ha dicho que ellos vinieron para producir un cambio cultural en la Argentina. ¿Qué nos puedes decir sobre ese asunto? Me parece que tanto la publicidad como la estrategia de campaña de Cambiemos fue muy buena, en el sentido de mostrarse como una novedad, como algo fresco, como algo que traía aires de cambio. No se sabía bien, pero después en el debate sí dijeron cuál era el cambio. Y bueno, era muy interesante el cambio que proponían. Proponían mejorar lo que había hecho el gobierno anterior. Y me parece que en el caso nuestro, a veces tenemos la tendencia a ser muy racionales en nuestras argumentaciones y no apelar además a frases sencillas, a una corriente de afecto con quien te va a votar, que necesita sentir que él es importante para vos o ella, que necesita sentir que forma parte de una gesta, que forma parte, que no hay iluminados que lo van a gobernar, o iluminadas que lo van a gobernar, sino que somos todos nosotros que vamos a hacer las cosas de otra manera. Nosotros somos quienes hemos participado de todo el proceso del 2003 al 2015, somos, bueno, en mi caso, me
pongo en primer lugar en esta autocrítica que voy a hacer, muy racionales, nos gusta argumentar por qué sirve este programa, por qué sirve este otro programa, por qué la asignación universal por hijo, por qué las jubilaciones administradas por el Estado, por qué nacionalización de YPF, por qué. ¿Por qué permitir jubilar a la gente que no pudo completar los años de aporte? Que fue una cosa que se criticó mucho, como diciendo, le dan la jubilación a gente que no aportó nada y yo que aporté toda mi vida gano lo mismo que ellos. Fue un argumento muy fuerte. Pero yo señalo lo que ella decía, porque ahí en ese concepto no está en nosotros. Exactamente. Entonces, nuestra forma de comunicar va a tener que encontrar la manera de involucrarnos en nosotros, señalar, como nosotros empezamos a hacer, señalar cuáles son los poderes que les gusta estar escondidos, porque en realidad, mientras hay una cantidad de personas que cobran una jubilación porque no pudieron hacer aportes y vos crees que ese te está robando, hay otro que se está llevando dólares a su casa matriz o a su cuenta offshore y te está robando 10 veces más y ni te enterás. Entonces me parece que, por un lado, clarificar qué pasa con los poderes fácticos, pero clarificarlo desde la construcción de un nosotros más amplio que nos... Tenemos que tener más paciencia para explicar. Paciencia, pero a ver si me puedo explicar. Ser más emocionales al explicar, más cariñosos, más afectivos, más amorosos, porque, claro, en las batallas militantes son batallas de argumentación y contraargumentación muchas veces. Sí. Y la gente está preocupada porque el otro día tiene que llevar al hijo al médico, está preocupado porque qué va a hacer de comer esta noche. No, la gente, eso lo dijo una vez Cristina muy bien, a mí me conmovió mucho cuando ella dijo... Algunos iban a comer a la noche. Algunos iban a comer a la noche. Cristina lo explicaba en aquel momento diciendo, pensemos que somos pocos los que estamos 100%, las 24 horas pensando en política. Totalmente. La gente no, la gente le dedica un rato. Y ella una vez lo explicó muy bien y creo que por ahí va, tiene que ir el texto. Sí, ahora, hay una cuestión en esto de la batalla cultural, dicho desde nuestro lugar, el cambio cultural, dicho desde Macri, que es el problema del individualismo que ha calado hondo, porque esta gente con Macri a la cabeza está todo el tiempo hablando del esfuerzo individual, está hablando del emprendedurismo, la meritocracia, y es un discurso que se relaciona con esto que decíamos antes de el que siente que le está robando a aquel que cobra una jubilación aunque no haya podido hacer los aportes. Es decir, hay una cuestión donde lo que prevalece es el esfuerzo individual y donde pareciera que yo estoy donde estoy gracias a ese esfuerzo individual y no a la acción del Estado ni de ningún otro factor ajeno a mí, ¿no es cierto? Mira, hay dos hipótesis que se complementan, que son, por un lado, el capitalismo necesita que las personas piensen como consumidores, y es muy exitoso el capitalismo que se piense como consumidores individuales de autos, de aparatos electrónicos, de lo que fuera. El consumidor individual es un consumidor muy interesante para el capitalismo. Incluso ellos focalizan productos para los adolescentes, productos para los niños, segmentan. Y a través de estas iglesias, como la Iglesia Universal, le ponen una salvación también individual por la vía religiosa a la misma persona, le inoculan una salvación individual, cuando no es el espíritu del cristianismo, de ninguna de las corrientes del cristianismo. Entonces, en encuestas que se han hecho en Brasil, cuando a la gente se le pregunta cuáles fueron los programas por los cuales salieron de la pobreza, ellos cuentan que bueno, el programa Familia, el programa, bueno, distintos nombres que tienen los programas allí, y cuando le preguntan gracias a quién tuvieron todo eso, la gente responde gracias a Dios. Y esto es muy funcional al capitalismo, ¿no? No hay nunca un nosotros que fue capaz
de pensar en el conjunto, nosotros representados por un gobierno popular en un Estado, ¿no? Así que la construcción del nosotros es una batalla contracultural enorme que tenemos que hacer. Por suerte América Latina es un continente que tiene muchos siglos de pensar colectivamente, tanto desde sus pueblos originarios, desde las religiones de nuestros ancestros, pasando por el cristianismo, pasando por lo que ha sido toda la corriente inmigratoria que se pensó en colectividades. La sociedad civil en Argentina está muy desarrollada, los clubes, las sociedades de fomento. Entonces hay una tradición de colectivismo en clubes, en sociedades de fomento, en colectividades de inmigrantes, en nuestros partidos políticos y demás, que, bueno, en los equipos de fútbol, que me parece que llegado el caso nos va a ayudar a dar la batalla contra los proyectos individuales. El proyecto individual es el proyecto de la... Prácticamente va a llegar un momento que no le va a interesar que haya Estado, con que haya agencias que le provean educación, salud y seguridad. ¿Para qué quiere el Estado? ¿Para qué quiere bandera? ¿Para qué quiere himno? De hecho, hoy la FIFA está pensando para dentro de 10 años un mundial de clubes, debilitando el mundial de países. Eso no es una casualidad. No, para nada. No. Justamente está dentro. A decir verdad, yo me remontaría, siempre lo hago a esto porque no puedo verlo de otra forma. A veces uno dice Menem, del 55, sí, son hitos que diferencian de distintos periodos recientes de la historia, pero yo me iría muchísimo más atrás. Me iría a la época de Rivadavia, por ejemplo, cuando Bolívar invita a los países al fictivo y realmente no les interesaba, porque acá estaban preocupados simplemente con la aduana. Nosotros no participamos del Congreso de Panamá, que fue el último intento de patria grande. Los modelos más comerciales, individualistas, de proyectos de dinero, de acumulación de dinero y de bienestar para mí, para los míos, nos acompaña desde el fondo de la historia. ¿Sí? Nos acompaña desde el fondo de la historia. Lo que ocurre, por suerte para la Argentina, es que tenemos también una tradición de proyectos colectivos que nos hicieron muy bien. No, seguro, eso es lo que de pronto ha generado esto que yo digo que es como una enfermedad circular, ¿no? Que vos te parece que hiciste una remisión completa y de pronto recaís de nuevo, como recaímos en diciembre del 2015. Sí, yo no le diría que sea una historia circular, es un predominio clarísimo. Nosotros estamos no circular, en realidad sería espiralado, ¿no? Bueno, pero yo me lo imagino más así, si me permitís. Un escenario capitalista, un escenario planetario prácticamente, donde los poderes económicos tienen más presupuestos que los propios países. Y en ese escenario, la lucha de los pueblos por sostener sus estados, sus nacionalidades, tratando de tener acuerdos regionales o de bloques que les permitan enfrentar este escenario. Hoy Rusia y China están jugando fuerte para también tener cierto predominio en la escena mundial, y eso va a terminar repercutiendo en nosotros. Pero digo, me parece que somos países y estados pugnando por un proyecto que es contrario al proyecto del escenario capitalista internacional. Ahora, se están dando algunos fenómenos que son interesantes para analizar, porque en esto que vos estás diciendo, en Europa, por ejemplo, resulta que hoy las identidades nacionales las defienden movimientos que uno podría ubicar como de ultraderecha, sí, nacionalistas y xenófobos. O sea, el espacio que deberían haber ocupado las izquierdas lo está ocupando la ultraderecha. En ese aspecto, sí. Bueno, porque... O sea, hoy los defensores de la identidad nacional son, digamos, la expresión de lo peor desde el punto de vista... Me remito a lo mismo que te comenté de Bolsonaro. Son las formas en que se encauzaron expectativas por el vacío que dejaron los partidos progresistas. Exactamente.
Pero hay experiencias que no nos enteramos, porque se ocupan de que no nos enteremos, como es la experiencia de la izquierda en Portugal, que ha hecho una coalición de gobierno, que está haciendo una experiencia muy interesante, a contracorriente digamos, de lo que sería el proyecto hegemónico alemán, digamos, de la Unión Europea, en línea con Estados Unidos. La experiencia de Podemos es una experiencia interesantísima en España, que hoy le está saliendo un problema por derecha, le está saliendo una contrapropuesta por derecha, pero lo que digo, bueno, la experiencia griega en su momento, quiero decir... Podríamos decir el laborismo inglés, que está resurgiendo como una alternativa de gobierno. Por eso, llega un momento que el agua encuentra su cauce, y los pueblos también. Sí. Te quería preguntar, Claudia, porque vos, yo he leído algunas cosas que has publicado, y una que me interesaría que nos aclares es la diferenciación que haces vos entre los conceptos de proyecto nacional, políticas públicas y políticas de Estado. ¿Cómo no? En primer lugar, hay un sentido común que dice hacen falta políticas de Estado, aludiendo a políticas permanentes más allá de los partidos políticos, con dos falacias. En primer lugar, en nuestro país hay muchas políticas de Estado: la educación pública y gratuita, la obtención del DNI, la licencia de conducir, los códigos o las reglas para traslado de las personas y de los vehículos en las rutas nacionales. Hay muchas políticas de Estado. Qué casualidad que los que declaman que hace falta políticas de Estado las están rompiendo, privatizando y demás. Estas grandes políticas de Estado: obtención del DNI, licencia de conducir, educación pública y gratuita. Bien. En primer lugar, hay políticas de Estado. Y en segundo lugar, no se puede pretender que esas políticas sean permanentes e inmanentes, como si fueran una piedra inamovible, porque si no, no habría democracia. La democracia cada 4 años trae novedades a través de un proyecto de gobierno. Ese proyecto de gobierno es un proyecto nacional. Entonces, la palabra proyecto alude a algo dinámico, a algo que piensa el futuro desde el hoy, y que, por supuesto, al ser proyectivo, trae una novedad. Entonces, cuidado con que todos sean políticas de Estado, porque en el fondo se esconde un proyecto conservador. Sí, porque además las circunstancias cambian en el Obvio. país, cambian en el mundo. Entonces, cada 4 años tenés que renovarte, claro, y renovar tus leyes. No puede mantener Obvio. rígida y estáticamente una determinada política que quizás haya que cambiar. Exactamente. Y el término políticas públicas, que se utiliza mucho en las universidades, es un término que trata de lavar de finalidad política, de sentido político, de disputa política, la toma de decisiones en las administraciones. Como que las políticas públicas en realidad tienen un origen en un cálculo técnico. Y también allí hay una falacia, porque todo cálculo técnico tiene detrás una finalidad. Y si no, preguntémonos qué pasó con los físicos que pusieron su técnica al servicio de la bomba atómica. Entonces, al cálculo técnico hay que agregarle la finalidad de la política pública. Entonces, la política pública es un término que, bueno, yo termino usándolo, pero siempre aclaro que siempre hay que revisar cuál es el programa de gobierno, cuáles son los sentidos últimos del programa que lleva adelante esa cartera ministerial o ese gobernante. Sí. ¿Qué salud quiere? ¿La quiere privatizar o no la quiere privatizar? Esa es una definición política, no técnica. Y después la técnica se pone al servicio de esa definición. Sí, lo mismo ocurre cuando se dice no se puede repartir lo que no se tiene. Primero hay que desarrollarse cuando en realidad lo que estamos hablando es de un tema de distribución del ingreso. O sea, no es que no se tiene, es que está concentrado una riqueza en pocas manos. Pero por eso se quiere disfrazar de definición técnica algo que es una definición ideológica. Así que toda la política, todos los programas de gobierno, todos los planes que lleva adelante un Estado tienen su origen en definiciones políticas. Y hay que ir a esa fuente para saber frente a qué proyecto estamos. No, seguro, algunos lo tenemos bastante claro, pero lo que hace falta, y que para eso estamos en déficit ahora,
es en medios para poder comunicar. Obvio. Porque Por suerte están las redes. Tristemente estamos en esa situación. Sí, es correcto. De hecho, vos hablabas de la salud, que es uno de los temas que a mí me interesa, me ha interesado siempre. Y hace un rato, conversando con una persona, le señalaba que lo que espero poder cambiar en un futuro, en la Constitución del 94, cuando habla de la salud, y que la cita una vez sola, la cita señalando la capacidad que vos tenés como usuario para reclamar sobre el servicio. Es una cosa asquerosa realmente expresarla de esa forma, pero es la única vez que la palabra salud funciona. ¿No? Ya deja de ser un derecho. Claro. No existe el derecho a la salud. Ya no es una cuestión de si es privado o si es público. Ya no es público. Ese concepto de usuario es privado. Claro. Así que es tristísimo. Por eso creo que lo que vos señalabas hace un rato en el hecho de que tenemos necesariamente que llevar adelante una tarea de docencia, pero de docencia en términos simples, Sí, comprensivos. sí. El máximo común múltiplo lo vamos a encontrar con el mínimo común denominador que tengamos en la expresión, ¿no? Así es, sí. Incluso creo que todo lo que significa una constitución, qué preceptos trae, por qué un pueblo tiene una constitución, cosas que hay que charlarlas. Sí. Y además no olvidar que la constitución que se tiene es porque una constitución que fue Así es. Elegida por decisión de la mayoría, que fue la del 49, fue borrada de un plumazo Con un decreto. Con un decreto. Al punto tal que es una constitución que la constitución del 94 no nombra, y que en la placa de bronce, con el preámbulo, con las primeras palabras de nuestra constitución, la placa que está frente al Congreso, la constitución del 49 no es nombrada. Ya, sí. Hay que borrar todo. Por eso es que justamente yo creo que este gobierno, y en definitiva lo quisieron hacer en gobiernos anteriores, cuando signos como el que tenemos hoy intentan borrar de la memoria todo. O sea, todo lo que es del anterior, hasta si querés el centro cultural le quiere cambiar el nombre. Bueno, los billetes. Los billetes, eso te iba a decir. Bueno, los billetes sí, los billetes en una clara... Bueno, esto no es de la cranioteca de los genios que está gobernando que decidieron cambiar los billetes. Esto ya se ha hecho en otros lugares del mundo en situaciones similares, ¿no? Le hacemos anodino, quitamos todo borrar lo que tiene... toda la historia, Claro. porque no borran solamente los que nosotros consideramos la expresión de lo nacional y popular. Borran también a los Claro. que son los exponentes del liberalismo. Los imperios de la antigüedad, Borran la historia. Los imperios de la antigüedad en adelante acuñaban sus monedas con su rey, con su emperador, porque sabían que el mayor vehículo de la cultura y de la educación era la moneda. El billete es un libro abierto, lo que dice el billete, el lema que tiene, la figura que te muestra, es un libro de lectura. Sí, seguro. Así Bueno, que... sí, yo siempre señalo que me duele sobre todo el de 20 pesos. Ah, La vuelta de obligado. sí. Claro. Pronto tendremos el día de la recuperación de la Claro. soberanía. No, y sobre todo fue una pena porque con la figura de Evita, que es una figura que ya excede al peronismo, era la primera vez que había una mujer en un billete. Es cierto. Así que habíamos dado un salto cualitativo y que tan pronto se dejara de lado. Sí, no solo se dejó de lado ahí, sino que en los juegos estos de la juventud, en el desfile se apagó la imagen que estaba en el edificio del 9 de julio. Así es. Sí, para una manera más de olvidarla. Sí. No, pero eso va a ser imposible, me parece. No, se busca eso. Sí, Evita, justo hoy que, bueno, en este mes que estamos recordando, el 17 de octubre, Evita es inmortal ya, No, cede sí, a cualquier sin gobierno. duda, y eso es conocida universalmente. Claro, Exacto. eso iba a decir, que ya trascendió No, la frontera obvio, de la Argentina obvio. y Evita es conocida en el mundo. Así Entonces que- va a ser muy difícil que aunque la borren del billete la Sí. puedan borrar de la memoria. Hay un chiste que hacíamos, me acuerdo cuando
fue nombrado Francisco Papa, que decíamos, el mejor jugador del mundo, la mejor dirigente política del mundo, el Papa, ¿qué más? O sea, la Argentina como siendo muy pródiga en estas referencias, ¿no? Volver a una sociedad con felicidad, eso. Sí, por supuesto. Eso es lo que esperamos. Claudia, vos sabés que entre las tantas cualidades que con el correr del tiempo has mostrado, ¿por qué nos contás un poco el tema que también te preocupa, que tiene que ver con esta población juvenil de riesgo, donde vos has estado trabajando? Pero hay una legislación que no se había puesto hasta hace poco, en donde se puso el llamado para cubrir la defensoría del niño. ¿Por qué nos contás un poco cuál es cómo está esa situación? ¿Cómo no? La Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez prevé la figura del defensor de niñas, niños y adolescentes, y por durante 13 años no fue ocupada. ¿Y por qué fue eso? Hubo que poner en marcha todos los institutos de la ley, y eso se fue haciendo progresivamente, y bueno, ese fue quedando. Un cauce natural. Se fue quedando, se formó el Consejo Federal, se formó la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y eso se fue postergando. Hubo una presentación de una serie de organizaciones comunitarias frente a la Corte, frente al Poder Judicial, y que el Poder Judicial conminó al Congreso a nombrarlo. Entonces empezó, frente a esa presentación, comenzó el proceso de selección, nos presentamos una buena cantidad de candidatos y candidatas, más de 200, hicimos un examen, 68 postulantes, quedamos 15 ahora finalistas, digamos. Y bueno, en este tiempo vamos a presentar nuestro proyecto para esa defensoría, en mi caso representando a las organizaciones comunitarias que nos dedicamos a tener hogares de pibes y casas de niños desde el inicio de la democracia, que fuimos parte y seguimos siendo parte del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Qué lindo. Esto tiene un rango como... Defensor del pueblo, es un extrapoder. Sí. Es un extrapoder, no depende de ninguno de los poderes públicos. ¿Quiénes son los que van a seleccionar al candidato? La bicameral de designación, que es una bicameral formada por senadores y diputados en proporción de partidos según los bloques. Creo que son 5 y 5, no quiero 5 mentir. diputados y 5 senadores nacionales. Ellos nos van a hacer Son ellos los van que a van a escuchar la decidir. audiencia, sí. ¿Y eso cuándo va a ser? En este próximo mes, Ah, bueno. ahora. Bueno, ojalá que nuestra entrevistada Ojalá. podamos luego hacerle Una entrevista Una como entrevista como defensora. defensora. Pero vamos a la defensoría. Ah, sí, por supuesto. Bueno, Claudia, la verdad que hemos transitado varios temas, todos muy interesantes contigo. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Era una deuda que teníamos contigo y con nosotros, ¿no? Bueno, un placer haber charlado con ustedes. Te agradezco mucho. No sé si vos tenías alguna cosa en el tintero. No, sí, tengo No voy a varias. poner Tengo varias cuestiones, pero me parece que si no se extendería mucho. Bueno. Ya, como vos dijiste, a lo mejor tenemos otra oportunidad de entrevistarla a Claudia. Yo hago fuerza por eso. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Será entonces hasta el próximo encuentro. Gracias.